Buen día, doctor Baños. Buen día, compañeros. Mi equipo y yo expondremos la discriminación. Los integrantes son Marisol Calderón, Idalí Rodríguez, Charis Moreno, Obed Villalba y su servidora Andrea Orozco. Somos del cuarto semestre, módulo 3 de ofimática. La discriminación es un acto de desigualdad, de abuso o injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades. La discriminación no debe ser tolerada en ninguna sociedad democrática y no debería existir. Hoy en día es muchas las razones por las que te discriminan. Entre ellas es tu color de piel, ya sea si eres de piel clara u oscura, por tu preferencia sexual, de tu edad, tu religión, cómo eres físicamente, hasta por la música que escuchas. La discriminación en México. Como en la mayoría de los países, en México existe racismo y discriminación. La encuesta nacional sobre la discriminación en México establece que 9 de cada 10 mujeres discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas opinan que padecen de discriminación por su condición. Una de cada 3 personas pertenecientes a dichos grupos dice haber sido segregada y han sido discriminadas en el ámbito laboral. La discriminación se define como la situación en la que una o varias personas son agredidas por una razón específica, como ya comentaba anteriormente, por edad, orientación sexual, experiencia física, género, etc. ¿Por qué pasa esto? Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen diciendo ser superiores. Muchas veces el rechazo se manifiesta con miradas odiosas, falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o... ¿Por qué las personas discriminamos? Este es un punto muy importante porque a veces no sabemos ni por qué lo hacemos. Tal vez descargamos sobre otros las injusticias que recibimos nosotros mismos, o tal vez porque nos asusta el pensar que somos diferentes a otras personas. En todos los casos sería bueno combatir la discriminación desde el principio para que no se haga más grande. Porcentaje de percepción de discriminación. En el año 2007, el más alto con 55.2% eran personas con VIH-Sida, pero en 2015 el más alto con 43.6% son las personas con discapacidad. Causas de discriminación. Circunstancias socioeconómicas. Las circunstancias de tipo social y económico pueden ser determinantes para el seguimiento de conductas discriminatorias. Ideología. Una ideología constituye un conjunto de creencias que contiene sus propias teorías. Miedo. Este es de que, por ejemplo, un grupo de personas haga bullying y haya una persona que no esté conforme con lo que están haciendo, pero por miedo a que le hagan algo o digan, no dice nada y queda callado. Inocencia. Determinadas prácticas discriminatorias constan de varias etapas, de manera que si se divide el trabajo a realizar entre varias personas, ninguna de ellas será consciente de la verdadera magnitud de lo que está pasando. Formas de la discriminación. Estas son las principales formas por las que las personas discriminan, principalmente en adolescentes. Insulto, colocar apodos despectivos, comportarse como si fueran mejores que la persona a la que están discriminando, burlarse, incluso llegar a pegarle. Factores de discriminación. Factores de discriminación más frecuentes. En primero sería por raza, también por género, religión, edad, discapacidad, orientación sexual y circunstancias personales. Hola, buen día. Mi nombre es Idalí Rodríguez y vengo a seguir con la exposición. ¿Cómo podemos reducir la discriminación en México? Pues más que nada podemos reducirla identificando dónde está un problema de discriminación, hablar con la persona,
monitorear sería ver como el asunto, ver de qué manera se están tratando las personas para poder decir que la están discriminando y después hablar positivamente acerca de eso. ¿Qué se puede hacer? Asimismo, después de poder hablar positivamente, podemos identificar qué tipo de discriminación le están dando a la tercera persona, a la persona, o la discriminación que nos están dando. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Y asimismo saber qué vamos a poder hacer, o sea, qué medios debemos de tomar para poder reducir el problema o solucionarlo. Y es muy importante saber que todos merecemos igualdad y debemos de ser tratados con el mismo respeto. ¿Qué es un aliado o aliada de la comunidad LGTBI? Pues un aliado es una persona trabajadora que toma acciones para disminuir la discriminación. Esta persona valora el trabajo individual de cada persona, la creatividad que tiene, porque hay que ser conscientes que cada persona piense de diferente manera y así somos más capaces de trabajar en equipo, dando cada quien sus ideas y mostrando que teniendo diferentes ideas podemos tener como resultado algo mejor. Tipos de discriminaciones. Existe la discriminación socioeconómica, la discriminación de género, la discriminación racial, discriminación por origen étnico o nacional, discriminación religiosa, discriminación política o ideológica, discriminación por orientación sexual, discriminación etaria o por edad, discriminación por discapacidad, discriminación laboral. Y a continuación les hablaremos de los tipos de discriminaciones. En este caso yo nada más hablaré de dos. Discriminación socioeconómica. Se trata de la discriminación y exclusión sobre base en la clase social del individuo. Bueno, esto nos quiere decir que va dependiendo de la clase social que tienen las personas para discriminarlas en ese sentido. Será pues de donde sean, el dinero que tengan, sean pobres, ricos. Usualmente se da más en el caso de las personas que no tienen los recursos y pues sí son tratados de muy mala forma, aunque en este caso pues no es algo que sea fácil solucionar. Discriminación de género. Se habla de la discriminación de género o discriminación sexual cuando la privación de derechos de una persona o el trato violento tiene como móvil su condición de género. Esto ocurre mucho usualmente en México por las mujeres. Se les hace mucho a un lado por el simple hecho de ser mujeres, se les hace a un lado. Y pues ese es un gran problema. O sea, aquí no estamos tomando en cuenta la igualdad. Y pues esto sería todo y pues muchas gracias. Discriminación socioeconómica. Se trata de la discriminación y exclusión con base en la clase social del individuo. Implica toda forma de humillación, menosprecio, subvaloración, maltrato derivado de la condición social. Son víctimas de este tipo de discriminación los sectores más empobrecidos de la sociedad, que frecuentemente son juzgados como delincuentes potenciales, incapaces, inmortales, antihigiénicos o indeseables. Este tipo de discriminación es de la que menos se habla y es una duda la más frecuente. Discriminación de género. Se habla de discriminación de género o discriminación sexual cuando la privación de derechos de una persona o el trato violento tiene como móvil de su condición de género. Esta es una de las formas de la discriminación más comunes y silenciosas debido al hecho de que está enmascarada en medio de costumbres y hábitos arraigados históricamente, es decir, está naturalizada. Discriminación racial ocurre cuando un individuo o grupo es discriminado con base en su diferencia racial bajo la ideología de su supremacía de raza sobre otra. Este tipo de discriminación suele darse también en el seno de la sociedad, donde confluyen
personas de la misma raza, pero con rasgos fenotípicos distintos o separadas por castas. Discriminación por origen étnico o nacional. Este tipo de discriminación se ejerce en contra de la persona que pertenece a las culturas minoritarias dentro de una cultura dominante o que ha nacido en países diferentes al de acogida. Discriminación religiosa. La discriminación religiosa es aquella que contribuye el acceso a los derechos ciudadanos fundamentales con base en la religión practicada por el sujeto. Suele ocurrir en los estados confesionales en los que la religión oficial es obligada condición de ciudadanía o en aquellos estados que por razones ideológicas persiguen cualquier forma de organización religiosa. Discriminación política o ideológica. Es la práctica de todo tipo de persecución, censura o obstrucción de derechos civiles y políticos con base en la ideología de la víctima. Implica cohibir la libertad de pensamiento y expresión, así como impedir el acceso a la vida pública. Es muy caracterizada de los países con regímenes autoritarios o en los países que atraviesen procesos de polarización política. Discriminación por orientación sexual. Este tipo de discriminación es la que tiene como población objetivo a las personas cuyas orientaciones sexuales diferentes de las heterosexuales o cuyo comportamientos no corresponden al rol atribuido a su género históricamente. Por ello, su objeto de discriminación por orientación sexual, los homosexuales, entre comillas, hombres o mujeres, bisexuales, transexuales y travestis, es decir, la comunidad LGBT. Discriminación etaria o por edad. Este tipo de discriminación suele tener como objetivo la sumisión y la subordinación de la víctima con base en la edad. Es en el caso de los niños y jóvenes que enfrentan violencia justificada por los principios de autoridad de los adultos y son impedidos de ejercer la libertad de expresión, entre otros derechos. Ocurre también cuando su testimonio no son tomados en cuenta por las autoridades, a no ser que sean avalados por un adulto. La discriminación por edad también afecta a las personas mayores que ven cercenados sus derechos fundamentales como el derecho a la educación o al trabajo, lo que excluye del orden social y favorece la multiplicación de la pobreza. Discriminación por discapacidad. Este tipo de discriminación suele tener que ver con la invisibilización de la discapacidad al considerarla un problema monitorio, lo que conviene un foco de dependencia, pobreza y exclusión social. Abarca todo el espectro de personas con discapacidades físicas, entre comillas, ceguera, sordera, inmovilidad o intelectuales, entre comillas, síndrome de Down, autismo, dificultad en aprendizaje, etc. Es un problema estructural de la sociedad hasta que hace muy poco no completaba políticas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los estudios, al trabajo e incluso a las actividades comunes como acceder al transporte público. ¿Qué es la discriminación laboral? Por discriminación laboral se entiende la situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesional,
salarial o mortalmente respecto a sus compañeros por motivos que no están directamente relacionados con su desempeño laboral. ¿Cómo se castiga la discriminación laboral en México? La solución prevista será de unos 3 años de prisión o de unos 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa a quien por dichas razones entre contra dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas. Esto fue todo de mi parte, muchas gracias. El porcentaje de la participación laboral en el hombre es el 76%, mujeres sin hijos es el 46% y mujeres con hijos menores de 6 años es el 38%. Para evitar la discriminación laboral, debemos de tratar a todos los empleados de la misma manera, tener el trato con todos, no hacer menos a nadie. Desafiar la discriminación cotidiana y el racismo. El racismo y la discriminación ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo, en modo de comentarios innecesarios, chistes, burlas. Si presencias a un amigo o a una persona que conozcas, trata de hablar con ellos para cambiar sus ideas hacia esas personas. Programas para prevenir y evitar discriminación. Ya existen muchos programas para eliminar la discriminación. Puedes acudir a ellas para poder lograr esto. Escucha y edúcate. Presta atención a las personas que enfrentan el racismo a diario, a tus amigos, familiares. Todos necesitamos un apoyo de si están pasando por esto. Necesitamos que enseñarles de que no están solos, nos pueden confiar en nosotros para poder ayudar. Bueno, y esto fue todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención, muchas gracias y hasta luego.